Estamos una vez más en nuestro programa Diálogos de Ciudad. Saludamos a nuestros televidentes y le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta ocasión. Nos acompaña el profesor Efrén Benté Noviteño. Él es profesor del programa de Administración Hotelera y Turística en la Universidad del Pacífico. Es una tecnología, la universidad avanza y hace esfuerzos hacia lograr que esto sea una carrera profesional en la misma institución, y el profesor es además formado en esta carrera, en este tema. Él es administrador de empresas hoteleras y turísticas, tiene maestría en el tema y está comenzando un doctorado en educación. Así que por su formación, por su trayectoria en Buenaventura, toda vez que ha sido quien diseñó e implementó en la ciudad, en el distrito, la Secretaría de Turismo, por todos esos acumulados, es una persona que reúne los méritos para hablar al más alto nivel acerca del tema que hoy nos convoca, el turismo en Buenaventura, el presente y la perspectiva de este tema, que es toda una promesa, digámoslo así. Se generan muchas expectativas cuando hablamos del turismo en Buenaventura, pero también advertimos que hay grandes dificultades. Para nosotros es un verdadero gusto tenerlo en nuestro programa Diálogos de Ciudad con esta antesala, profesor. Gracias, amigo Gersaín, y a todos los televidentes. De verdad que es un placer y un honor estar aquí en el canal de la Universidad del Pacífico, mi universidad, porque soy docente de la misma y créame que es un placer. Y hablar de turismo, pues mi pasión, de verdad que sí. Si hablar de turismo en el pasado, 5 o 10 años atrás, era ya interesante, podríamos decir que estamos en un momento especial en Colombia en que la forma como se ha presentado el sector turismo desde el más alto nivel, desde la misma presidencia de la República, y cómo se ha proyectado a Colombia y su riqueza natural con sus bellezas naturales, pues hacen que hoy Buenaventura viva un momento especial, que muchos ojos se fijen en lo que significa su recurso y su entorno natural como un destino turístico. Profesor, ¿qué nos puede decir? Sí, desde luego, Gersa. Sabemos de que Buenaventura, como su ubicación geográfica, geoestratégica, sabemos de que obviamente como ciudad-puerto se arranca o se piensa como una ciudad-puerto, y de verdad que ha generado muchas economías al país. Sabemos que es el primer puerto sobre el Pacífico colombiano, y desde luego que esa visión económica ha generado de que Buenaventura se haya visto desde esa manera. Pero ahora, con esta nueva tendencia de todo este proceso turístico que el país de una u otra manera ha venido forjando desarrollo, hoy Buenaventura, con todas las potencialidades que tiene, se ve como una ciudad atractiva y con deseo de avanzar en el componente turístico. Y desde ese punto, profesor, nos interesa mucho hablar con usted, y les contamos a nuestros televidentes en un evento muy reciente con motivo de la celebración del Día Internacional del Turismo, en el que la Universidad del Pacífico y el programa académico del cual hace parte el profesor, pues participaban y celebraban este evento importante. Usted presentaba una visión que nos llama la atención, y es que reconoce, identifica todas las posibilidades que tiene Buenaventura, sus fortalezas y sus potencialidades, pero también hace mención de aspectos claves que son estructurales y que dificultan el presentar a Buenaventura en el presente como una ciudad verdaderamente vigorosa en el tema del turismo. Por ejemplo, y citamos solo un caso a manera solo de referente para nuestros televidentes, y es la carencia de agua en la ciudad. Bueno, es que en turismo, Gersa, hay muchos elementos, y nosotros debemos que tener muy en cuenta de que el componente turístico tiene unas especificidades muy claras, y una ciudad, para poderse catalogar en el componente de ciudad turística, debe cumplir 10 elementos fundamentales. De los elementos fundamentales está el componente que llamamos infraestructura, que muchos confundimos la infraestructura como si fuera la planta, no, y la infraestructura en turismo es todo ese componente de accesibilidad, todo ese componente de saneamiento básico, todo esos componentes de energía, internet, de agua potable. Eso es la infraestructura.
Y hoy sabemos que Buenaventura la denominamos una ciudad turística. Pero imagínate tú que hoy Buenaventura carecemos, a ciencia cierta, los focos de desarrollo con el componente turístico no tienen agua potable. Eso no quiere decir que no podamos ejercer la actividad, la estamos ejerciendo y la hemos venido ejerciendo, pero hasta qué punto la estamos ejerciendo y cómo la estamos ejerciendo. Es cuando uno empieza a revisar a fondo realmente la calidad del servicio que estamos prestando, allí nos quedamos cortos. Entonces, si bien es cierto, hay que empezar a repensar, a revisar. El componente de infraestructura para nosotros puede elevar a Buenaventura como una ciudad turística con una calidad de servicios. Es allí donde tenemos que nosotros empezar a ser muy puntuales. Hoy Buenaventura sabemos que tenemos una carencia de agua potable y los destinos turísticos, dígase usted Huanchaco, Ladrillero, Bocana, carecemos de ese servicio. ¿Qué tal si nosotros empezamos a planificar la ciudad desde un enfoque turístico y podemos decir cuáles son los verdaderos componentes que debe tener cada destino para que puedan pertenecer o dar una calidad en el servicio? Súmele a eso el componente de la Internet. La Internet, desde todo punto de vista en el casco urbano y rural, es escaso. Coloquemos el otro proceso que es el componente de la accesibilidad. Entonces, todo eso se van uniendo y empezamos nosotros a mirar esa escala de que hoy tenemos bastantes dificultades para poder decir tenemos un excelente destino, una excelente ciudad con un componente turístico. Y eso que usted está hablando de accesibilidad y de Internet como ítems de un solo gran punto que es infraestructura. ¿Cuál sería un segundo punto de esos que son determinantes? Pues profesor, para aprovechar y aquí hacer pedagogía con nuestros televidentes. Sí, hay otro punto específico que es la sostenibilidad. Nosotros dentro del componente, hoy se habla del turismo responsable, y cuando nosotros decimos que masificamos el componente de visitantes y turistas, porque hay que también diferenciar qué es un visitante y qué es un turista, porque a veces todos lo metemos en una sola tolda. No llegaron 1.000, 3.000, 5.000, 10.000 turistas. No, a la ciudad también te llegan visitantes. Un visitante es el que no te pernocta y hace obviamente una connotación dentro de la ciudad, pero un turista es el que te pernota y te deja más recursos económicos. Eso es una escala que obviamente la Organización Mundial de Turismo, hoy ONU Turismo, empieza a clasificar lo que son los visitantes y que son los turistas para poder tener un seguimiento estadístico. Pero cuando hablamos de sostenibilidad, estamos mirando cómo hoy Buenaventura estamos haciendo un buen aprovechamiento de esta cantidad de personas que nos llegan a los destinos. Por ejemplo, hay destinos que obviamente si no le ponemos mucha atención están en riesgo. Dígase usted San Cipriano, que tiene una capacidad de carga para 3.000 personas, pero en una temporada sabemos de que no llegan más de 5.000, 6.000, 7.000 personas. Sabemos que esto está de una u otra manera generando una economía para el sector, pero para el ecosistema está generando un ambiente, un impacto muy terrible, y es allí donde tenemos que nosotros empezar a jugárnoslas para mirar cómo podemos diversificar la actividad para que esa capacidad de carga pueda crecer, pero podamos diversificar los espacios donde pueden estar los visitantes y turistas. Y así, en resumidas cuentas, podemos mencionar otros destinos. Entonces, en la sostenibilidad nos hemos quedado simplemente en la parte económica. Que lleguen visitantes, pero ¿cómo vamos a sostenerlo? ¿Cómo vamos nosotros a poder subsanar todo ese componente del impacto ambiental con el componente de basuras, con el componente de desechos orgánicos e inorgánicos, con el componente ambiental, con el componente sociocultural y con el componente económico? Entonces, esas tres variables tenemos que nosotros revisarlas muy mesuradamente para que el turismo realmente sea responsable. No es tanto hacer la promoción, porque sí hacemos buena promoción. Somos expertos haciendo la promoción, pero esa promoción, ¿cómo vamos a categorizar el tipo de visitante o el tipo de turista que llega a la ciudad? Entonces, hoy tenemos que pensar a la ciudad a qué poco de sector estamos llegando nosotros con nuestras campañas publicitarias. Eso como segunda medida. Hay otro elemento muy significativo que es el componente de inseguridad. Y sabemos que eso es a nivel del globo terráqueo. La inseguridad es componente clave, pero hoy Buenaventura, que es un componente muy sano, este era un destino que nosotros veíamos con una seguridad, digamos, a flor de piel. Pero hoy la sensación de inseguridad nos hace casi que sentir muy vulnerables. Hoy el turista llega a la ciudad y esa sensación de inseguridad es compleja. Entonces, tú no haces un tour por la ciudad, o un city tour que nosotros le llamamos técnicamente, porque hay sectores de que uno
tiene esa sensación de inseguridad y es complicado. Y tenemos muchos lugares que podemos nosotros mostrar o convertirlos en polo de desarrollo turístico, pero no ha sido posible. Entonces hay varias variables, de las 3 he mencionado, de las 10 he mencionado 3, y eso es paso a paso que tenemos que irla revisando, de tal manera de que podamos nosotros conocer dónde están nuestras falencias y mirar cómo podemos potencializar esas carencias para que la ciudad de Buenaventura empiece a visorarse como una ciudad realmente con un destino turístico, una ciudad turística con unos componentes claros y precisos, pero eso necesita mucha gobernabilidad también. Profesor, todo lo que usted ha dicho, el saber que Buenaventura pues tiene escenarios naturales y que están en la zona rural o en la zona pues costera, pero con frecuencia, claro, uno utiliza la expresión Buenaventura, la ciudad de Buenaventura, nos lleva a preguntar si en el caso nuestro, como lo que llaman entidad territorial, se puede pensar o clasificar el escenario en dos, el escenario urbano y el escenario natural, que es la zona rural, incluida no la costera, porque la puede suceder también, puede suceder que la haya, pero principalmente sus playas, ¿cierto?, el mar. ¿Qué me puede usted decir? Tenemos a Buenaventura con dos escenarios distintos, ¿se pueden caracterizar y clasificar como distintos? Pues digámoslo distinto, porque hay una tipología de turismo que uno puede desarrollar. Por ejemplo, está el etnoturismo. Usted en el etnoturismo busca los focos donde están todo ese componente de la población étnica, dígase usted afro, indígena y demás, donde podamos nosotros empezar a desarrollar ese tipo de turismo, de conocer toda esta idiosincrasia de la población. Entonces Buenaventura tiene componente urbano y componente rural. En el componente urbano nosotros podríamos empezar a organizar unas rutas turísticas. Nosotros le hemos denominado la ruta, por ejemplo, la ruta ecológica del Pacífico. Esa ruta ecológica internamente, aquí en el casco urbano, sabemos de que podemos nosotros empezar a desarrollar esas rutas ecológicas y además se pueden desarrollar en el casco rural, en la zona rural. Entonces mira que nosotros tenemos una potencialidad de los destinos turísticos en la zona rural que las hemos potencializado mucho allá porque son obviamente componentes de playa, el componente ecológico y demás, pero hemos descuidado el casco urbano. El casco urbano tiene unas potencialidades netas y característicamente de su componente también histórico, un patrimonio histórico. Y nosotros aquí las rutas de patrimonio histórico no las hemos empezado a implementar. Entonces, dentro de la visión que hemos tenido con algunos equipos de trabajo, con los mismos estudiantes, hemos empezado a generar unas rutas a visión futura que Buenaventura en el casco urbano podemos empezar a implementarla para poder generar mayor corriente turística aquí en el casco de la ciudad. Lo que usted nos menciona, profesor, es parte de ese trabajo de prospectiva del que yo hablaba y que ha venido realizando usted desde la academia con los estudiantes y que hoy le permite a usted presentar toda una propuesta para la ciudad. Y decíamos, una propuesta con grandes potencialidades, pero también con esas dificultades que usted ya ha sugerido algunas de ellas. Desde ese punto de vista, profesor, yo vuelvo al caso de las capacidades que tiene la Buenaventura en su casco urbano. ¿Cuáles son como esos puntos fuertes que tiene Buenaventura en el casco urbano y que sean susceptibles de convertirse en destino turístico o si ya están ocurriendo como destino turístico? Bueno, hay que precisar algo, Gersa, y sabemos de que Buenaventura no ha sido pensada turísticamente. Buenaventura cuando empieza a hacer todo su polo de desarrollo, pues no se planifica turísticamente. Buenaventura se ha planificado neta y exclusivamente como un polo de desarrollo portuario. Cuando una ciudad empieza a tener una sui generis de la actividad turística, empieza a clasificar cuáles son sus potencialidades. Entonces, en el casco urbano, nosotros, obviamente, en el componente ya de planta turística, sabemos de que hay unos hoteles que han venido surgiendo en la ciudad y eso hace parte de un componente netamente habitacional, es decir, de alojamiento. Entonces, hoy tenemos hoteles con una buena característica de un hotel de 3, 4 estrellas, que yo lo llamo en esa categoría. Cuando empezamos a revisar la ciudad nosotros podemos empezarla a ofertar de diferentes maneras. Por ejemplo, nosotros ya tenemos la ruta de la partería, pero esa ruta de la partería que se hace en el casco urbano no ha sido promocionada de una manera adecuada, de una manera potencial.
¿Por qué? Porque no hemos organizado la ruta de tal manera que podamos llevarla a una connotación, o sea, de un circuito o de un corredor turístico. Porque cuando tú lo complementas el circuito o complementas el corredor, tú tienes que generarle otras alternativas para llegar al punto final, que es el sitio estratégico donde puedas desarrollar o mostrar qué hacen las parteras. Y sabemos que aquí en la isla continente, en el sector continente, perdón, acá tenemos el escenario expedito, que son las parteras donde podemos nosotros generar todo ese conocimiento ancestral, todo ese componente biológico de cómo es el nacimiento de los bebés en un proceso muy dado acá en el Pacífico colombiano. Entonces, esa ruta la podemos convertir saliendo desde el mismo centro de la ciudad a llegar al sector isla-continente y se puede convertir o en un circuito o en un corredor turístico. Pero tenemos que darle otros complementos para que el turista o el visitante empiece a generar un conocimiento genérico de la ciudad. No simplemente traerlo directamente al sitio. Entonces ahí es donde armamos los paquetes turísticos. Entonces allí con esa tecnicidad que podemos empezar a generar el conocimiento real de cómo estamos haciendo aprovechamiento del componente turístico como tiene que ser. Porque si no es así, Gersa, consideramos de que la ciudad seguiremos generando un desaprovechamiento del componente del potencial que tenemos turísticamente. Entonces, empecemos a planificar la ciudad, a conocer la ciudad, y eso lo estamos haciendo desde la universidad. Le comentaba extra micrófono, Gersaín, que desde el primer semestre hemos nosotros con los estudiantes de primer grado lanzarlos a la calle a que cuestionen a la comunidad con una pregunta muy simple. ¿Considera usted que Buenaventura es una ciudad turística? Haciendo un análisis desde el aula de clase. Entonces mucha gente sí es turística, otros te dicen no, pero si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? Entonces empezamos a conocer que la misma comunidad decimos que es turística porque no llega gente, pero no conocemos la planeación real que debe tener una ciudad para convertirla en una ciudad potencialmente turística. Eso con un ejemplo simplemente la ruta de la partería. Hay otra propuesta que tenemos que es la ruta del emprendimiento comunitario. Hoy sabemos que hay muchos emprendedores en la ciudad, pero ¿quiénes o qué tanto se conocen esos emprendimientos enfocados en un paquete turístico? Ha sido difícil. ¿Por qué? Porque no lo hemos elevado al punto de una planeación o planificación con un conocimiento de la alianza público-privada comunitaria. Es que en todo esto tendrá que jugar un papel el componente gubernamental, el componente privado y el componente comunitario. Y es allí donde esos tres ejes hacen el eslabón para que podamos jalonar un solo contexto. En el barrio Llera, en el barrio Punta del Este, ahí hay muchos emprendimientos. Pero hoy con esa sensación de inseguridad, ¿tú te atreverías a generar una ruta o un corredor turístico a estos sectores? Indudablemente que hoy es difícil, pero sí podemos lograrlo. Pero es cuando nos unimos todos estos elementos para poder reforjar este desarrollo turístico de la ciudad. Es decir, profesor, que parte del trabajo que ustedes están haciendo es imaginarse escenarios posibles, y por eso hablo yo, utilizo la expresión prospectiva, porque ustedes generan casi que la necesidad de que se realicen acciones para que eso que ustedes están pensando se haga posible, y llegaría a necesitar el concurso, la participación de muchos actores, tanto institucionales como del sector privado. Esa es la idea. Porque los ejemplos que usted menciona, yo podría agregar uno, solo para citar un ejemplo, profesor. Si el sector pesquero fuera muy fuerte, muy organizado, sabiendo que aquí hay por razones naturales riqueza pesquera, y el sector fuera muy bien organizado, tuviéramos una industria que mostrar en el procesamiento del pescado, por ejemplo, cualquier persona podría ser un turista que venga del sector del comercio, un inversionista, universidades, etcétera, podrían decir vamos a visitar la cadena de procesamiento del pescado en Buenaventura, ¿cierto? Y convertirla en sector turismo, pero lo que tenemos hoy no es fuerte, ¿cierto? No es lo suficientemente organizado para mostrar. Es así, inclusive la misma zona portuaria, no hacemos un componente de un corredor o un circuito turístico para mostrar toda esa potencialidad que tenemos en el componente del puerto.
Pero si hay otras ciudades, en el caso de Cartagena, de Santa Marta, allí anexan circuitos o desarrollos de componentes, rutas turísticas que encajonan o empaquetan el componente portuario. Entonces nosotros estamos haciendo un desaprovechamiento y aquí nosotros hemos identificado el problema. Y el problema es una deficiente explotación del turismo comunitario en el casco urbano de Buenaventura. Con ese problema central que hemos ya identificado, y este producto, como le digo, es un trabajo en equipo que hemos venido desarrollando, mirando la ciudad con una perspectiva de tal manera de que esto genere un desarrollo, pero que sea un desarrollo enfático y que sea viable. Y nosotros estas 6 rutas turísticas, por ejemplo, ruta del arte y la cultura urbana, todo ese componente de acervo cultural que tenemos, ¿por qué no lo mostramos? ¿Por qué no generamos paquetes turísticos? ¿Por qué no generamos rutas turísticas? ¿Por qué no generamos corredores? ¿Por qué no generamos circuitos que nos lleven a conocer toda esta ruta? Y hay ciudades que ya lo vienen haciendo, como el componente de Medellín. Tú sabes que la Comuna 13 se convirtió y es un polo de desarrollo turístico por toda esa organización que se tuvo. Ruta del emprendimiento comunitario, como te lo dice, ruta de la aventura, deportes acuáticos, ruta ecológica del Pacífico, ruta gastronómica del Pacífico. Aquí estamos totalmente quedados. Ruta gastronómica. Buenaventura es una ciudad ya catalogada por la UNESCO, ciudad gastronómica y creativa. Ya tenemos el nombre y tenemos el reconocimiento, pero hemos hecho aprovechamiento de esa designación, ciudad gastronómica y... Profesor, a mí me da vergüenza y me excuso con mis televidentes, pero prefiero ser sincero, yo no sabía. Yo no sabía que Buenaventura, no conozco el tema de que Buenaventura sea declarada gastronómica y creativa. Sí. Entonces mira que eso nos lleva a que nosotros tenemos unas potencialidades tremendas. Yo soy consciente y yo fui secretario de turismo. Como tú lo manifestabas, tuvimos el placer en el 2015 de elevar y presentar ante el Consejo la propuesta de elevar de Oficina de Turismo a Secretaría de Turismo, pero con esa visión de que empezara a jalonarse un proceso de desarrollo de ciudad. Se han venido haciendo ingentes esfuerzos, muchas administraciones lo han hecho de la mejor manera, pero se queda en, llega uno y empieza el otro, pero no seguimos procesos. Y lo que queremos es que los procesos continúen, pero que estemos cogidos desde la academia, estemos cogidos desde el sector comunitario, estemos cogidos desde el sector empresarial y el sector institucional. Entonces, todos esos sectores unidos tenemos que jalonar a un solo proceso, que es el desarrollo. Es decir, profesor, que por más que usted sea experto en el tema de turismo y que haya personas como usted pensándose el turismo, si en otras instancias de la sociedad, de la estructura social, no pasan ciertas cosas, no es posible llegar a esas metas que usted menciona. Voy a tratar de tener una referencia, ofrecer una referencia. Profesor, cuando hablamos de Medellín y usted me menciona Medellín, yo me imagino que toda la cultura en torno a lo que llaman los silleteros debe ser en algún momento o en algún caso un destino turístico, una ruta, lo que usted llama, ¿cierto? Visitar a las personas, cómo se transmite el conocimiento de generación en generación, cuáles son las flores, cómo las cultivan, etcétera, etcétera. Pero entonces eso que se muestra tiene que tener un grado de perfección tan alto que las personas quieran desde afuera verlo. Entonces cito el caso de la silletería en Medellín, los silleteros, o las escuelas de baile en Cali, ¿cierto? Perfecto. Con la salsa. En el caso de Buenaventura, ¿qué ejemplos podrían ser pares de este? Porque usted me menciona la gastronomía, pero decíamos en un evento importante que a pesar de que Buenaventura tiene mucha riqueza en mariscos, como producción natural, la ciudad no tiene una gran cantidad de restaurantes que ofrezca el producto ya servido para los turistas. Profesor. Es que se han tocado muchos elementos y hay uno fundamental. Es que dentro de esos elementos fundamentales está el componente de la formación. Es que a muchos decimos capacitar. Yo soy enemigo de las capacitaciones. Y Buenaventura es experta en muchos diagnósticos, muchos estudios, nunca se gradúa. Eso sí es nefasto. Y yo cuando hablo de la formación, es que nosotros si estamos llevando a Buenaventura hacia una ciudad turística, hoy la universidad lo viene haciendo con el programa Gestión Hotelera y Turística. Nosotros tenemos más de 400 y tantos egresados.
Y muchos de ellos salen con una convicción muy clara. De hecho, hay unos ejemplos muy fehacientes de estudiantes que ya tienen su propia empresa. Pero cuando empiezan a estar dentro del proceso de la acción, se encuentran con muchos obstáculos, porque no existe ese engranaje. Entonces, cuando no hay el engranaje del acompañamiento de lo institucional, el acompañamiento de lo gubernamental, etcétera, etcétera, entonces muchos decaen. Pero sí hay muchos que vienen jalonando procesos interesantes. Pero cuando habla de la formación miren, la prestación del servicio tiene que ser, es que tirarla a la calidad. Es que nosotros tenemos que mirar, hacer las cosas con tal calidad de que el turista se enamore de lo que hacemos. Pero nosotros somos muy simplistas. En el componente turístico, lo digo así, a boca fría, somos muy simplistas en el servicio. Somos muy calidosos. Pero en el momento de mostrar la calidad en el servicio, porque desconocemos la formación de cómo servir un plato, cómo emplatar el servicio, cómo servir, cómo el protocolo, la etiqueta, el glamour. En el turismo eso juega un papel fundamental. Hay asignaturas de etiqueta y glamour. Es que también cómo tú prestas el servicio. Tú cómo haces la guianza. Entonces todo eso tenemos que nosotros convencernos que tenemos una vocación turística. Y eso también hace mucha énfasis en que no tenemos vocación de servicio, vocación del turismo. Y profesor, ¿la vocación la deben tener los estudiantes o esa vocación de alguna manera debe tocar las esferas de la alta gerencia? Es decir, una alcaldía, unos directores o unos secretarios de turismo con mucha formación y que eso se haga extensivo a los planificadores de la ciudad. ¿Cómo es eso? Yo diría que eso se va como compenetrando, uno se va enamorando. Yo soy muy enamorado del componente turístico. Yo a finales de los 80s me fui a Bogotá, me formé en el componente turístico, muchos años ya en este tema. Y créeme, Gersaín, que yo reconozco que la ciudad hemos avanzado, pero para llegar a ese punto de decir la Buenaventura turística que realmente nosotros queremos, nos falta demasiado. Este es un engranaje. Empecemos por el componente de los taxistas, el componente del bilingüismo. Allí tenemos una falla gravísima. Hoy la universidad viene haciendo un ingente esfuerzo y sabemos que hemos presentado ante el ministerio para elevarla de tecnología, elevarla a profesional en turismo. Eso es un esfuerzo que viene haciendo la universidad, porque tenemos que formar a nuestra gente. Hoy sabemos que tenemos Secretaría de Turismo, pero revisemos el presupuesto que hoy tiene la Secretaría de Turismo. Yo felicito al señor secretario y al anterior, que también fue académico. Uno hace, no quiero decir la frase, pero es que es mucho esfuerzo, porque el presupuesto es muy corto. Entonces, si no tienes un presupuesto, entonces esas alianzas se te convierten también como en un sofisma. Hoy, gracias a lo que hemos avanzado en muchas administraciones, hoy tenemos una visión mucho más expedita del Gobierno Nacional con Fontur o el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Pero presentamos proyectos, pero casi no le hacemos seguimiento. Verbigracia. Hoy en San Cipriano todavía hay un proyecto de más de 12 años que presentamos y se logró un sendero ecológico denominado La Venteadora. Hasta hoy está en letra muerta, está en un 10% de ejecución. Y hoy eso, ¿quién lo revisa? Y eso era para que hoy San Cipriano con ese sendero se convertiría en la punta del iceberg. Un sendero 2.7 kilómetros de extensión con unas escenografías interesantes, pero entonces ahí es donde está la vocación. Si tú no empiezas a tener esto a flor de piel, a sentir que es el turismo, créeme, es complicado, porque es que el turismo no es únicamente la parte económica, cómo le saco el recurso. El turismo es cómo tú ofertas tu cultura, cómo ofertas tu gastronomía, cómo ofertas tu idiosincrasia, tu razón de ser, la misma comunidad. Esto es algo que va mucho más allá de lo económico. Ustedes están contribuyendo a construir ese relato acerca de las posibilidades, pero creo que todo el mundo no tiene la claridad que usted hoy nos presenta, profesor, y creo que es una de las necesidades. Ser conscientes de eso que usted dice de manera valiente y franca, que Buenaventura no fue pensada como una ciudad turística. Y si hoy entonces por el contexto, porque hay una voluntad de cambiar, incluso dicen al más alto nivel en el gobierno nacional,
parte de los recursos que recibía la nación por los conceptos de petróleo, gas y carbón y reemplazarlos por la actividad turística, pues hay que ser lo suficientemente claros, objetivos, para reconocer que la ciudad no estaba pensada y que entonces que hay que hacer muchas cosas desde abajo, ¿no? Y de largo plazo. Mira, es que la ley 300 del 96 a Colombia y a los destinos con esta descentralización nos da 5 elementos fundamentales para que nosotros empezáramos a generar un desarrollo turístico con esas 5 potencialidades. Uno, que es el ecoturismo. Y el ecoturismo tenemos toda la biodiversidad, pero lo hemos pensado desde esa visión complicado. Tenemos el acuaturismo. El acuaturismo es todo el aprovechamiento que tenemos de las porciones de aguas en nuestro territorio. Tenemos agua por doquier, pero hacemos uso significativo de ese acuaturismo para poderlo desarrollar turísticamente. Tenemos el segundo componente, el tercer componente, el etnoturismo. Cuando te manifestaba Erzaín que todo este componente de las poblaciones que tenemos, el modus vivendus, nuestras casas palafíticas, todo eso puede ser orgullo nuestro de cómo podemos potencializarlos turísticamente. Lo hacemos. Viene un turismo metropolitano, que es allá donde sabemos que son urbes las grandes ciudades, pero en Buenaventura se la podemos convertir en una metrópolis, pero ha sido complicado. Entonces, todos estos elementos que nos da la ley 300 no los hemos aprovechado. Y están allí en la norma, están allí en la ley, pero ¿qué hacemos? Entonces, cuando tú no conoces realmente el trasfondo de la esencia de lo que es la actividad como tal, pues a veces uno la inventa, uno coloca su hotel, coloca su emprendimiento, pero no está pensado cómo podemos generar una conectividad con el desarrollo turístico de ciudad. Entonces, tenemos mucho y hemos hecho el gran esfuerzo por hacer, muchas administraciones, no digo que no se ha hecho, pero ¿hasta cuándo vamos nosotros a estar con estas debilidades y no convertirlas en una fortaleza? Es que tenemos ya la academia que viene pensándose desde un punto de vista de formación, ya tenemos varias universidades que vienen jalonando procesos de conocimiento, tenemos muchos empresarios con ganas de estar en el desarrollo de ciudad y las comunidades que se han empezado a organizar, pero ¿qué nos hace falta? Entonces, ese que nos hace falta es tener una verdadera vocación de desarrollo turístico y conocimiento del sector para poderlo empezar a planificar y a gestionar de una manera responsable. Pues, profesor, queremos contarle que se nos voló el tiempo y esa es una demostración de que lo que hemos hablado es interesante. No me di cuenta que había pasado tan rápido. Nuestros televidentes pueden comprobar la pasión, el entusiasmo con que usted aborda el tema y pues los datos y la información que muestra sobre el tema son la justificación de por qué usted nos puede hablar con tanta propiedad acerca del tema. Así que yo diría que nos queda la tarea de reencontrarnos y vamos a propiciar un segundo momento con otro profesor para continuar hablando de estos temas, porque quedan muchas preguntas y muchas cosas que seguramente vamos a querer profundizar y aprovechar todo ese conocimiento que tiene usted sobre el tema, profesor. Sí, el tiempo es corto en los medios y te agradezco, Erzaín, por la invitación. Sabemos de que desde la universidad venimos haciendo academia, venimos haciendo un ingente esfuerzo para que nuestros jóvenes se formen y ese acompañamiento que venimos haciendo con el sector empresarial. De verdad que sí. Por fortuna nosotros, profesor, somos unos privilegiados. Tenemos en la Universidad del Pacífico un medio de comunicación que vamos a querer, en este caso, ponerlo al servicio de la comunidad con este tema y pues esperamos contar entonces con su generosa participación en un próximo programa. Gracias. A usted mil gracias, profesor. Muy amable, José. Bueno, igual a nuestros televidentes les agradecemos por habernos acompañado y les invitamos a continuar con la programación de nuestro canal Yubarta Televisión.